Hola, buenas tardes. Aquí desde España, desde La Voz de lo Femenino, soy María Castro, directora y presentadora de este espacio. Hoy estamos aquí para tratar el triángulo perverso, que es una dinámica que está dentro de la violencia de género. Dentro de ella vamos a tratar diferentes puntos. Dentro de ellos está lo que es lo físico, lo psicológico, sexual, a nivel económico, y también está, bueno, hoy en día lo digital es lo que más mueve el tipo de violencia. Entonces, bueno, también vamos a tratar diferentes causas a tratar. Si alguna mujer se siente que está en este vínculo o que le está afectando, tenemos una serie de teléfonos o WhatsApp donde pueda acudir. Está el 016, el que puede llamar, por ejemplo, no quedaría reflejado ni en ninguna factura ni en el teléfono. Y luego tenéis el WhatsApp, que también podéis contactar, que sería el 600 00016. Hoy vamos a hacer una entrevista a Alberto de la Paz Santiago. Vamos a hablar con él y que, bueno, nos comente un poco el tema de la violencia de género. Alberto de la Paz Santiago es agente de igualdad y especialista en violencia de género. Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, María. buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a hacer una serie de preguntas y si tenéis cualquier duda o cualquier, objeción, lo podéis poner debajo de este vídeo y os iremos contestando en cuanto podamos, ¿vale? ¿Qué es exactamente el triángulo perverso, Alberto? Bueno, el triángulo perverso es una dinámica tóxica que hay dentro de la violencia de género que utiliza, en este caso, el perpetrador para manejar el control sobre la víctima. El término de triángulo perverso no es oficial por la psicología, va ligado a lo que es el círculo de la violencia y a un método de manipulación que se llama gaslighting, que eso más bien en términos psicológicos es oficialmente ya registrado y aceptado por el Colegio Oficial de Psicólogos, y tanto a nivel, creo que todavía a nivel judicial está aceptado. Y bueno, pues eso, como bien has comentado también, con una dinámica que está dentro de la violencia de género, pues sí, es una dinámica muy tóxica donde es difícil de salir. Una mujer, en este caso, no se da cuenta cuando entra, ni tampoco, pues, le cuesta, sobre todo, salir de esta dinámica. Es muy complicado de salir. Muy bien. ¿Y cómo una persona puede darse cuenta que está dentro de este triángulo perverso? Se da cuenta cuando la mujer tiene mucha desconfianza, empieza a tener un malestar muy profundo, a veces no duerme, a veces duerme demasiado, entra como en depresión, en ansiedad, no se siente a gusto consigo misma, ya, pues, por ejemplo, en caso de que va a comprar y duda de lo que va a comprar, es decir, es como que empieza a tener una desorientación psicológica sobre ella misma. Entonces, como pues mantiene la ira, o expulsa la rabia. Es decir, es como que hay un descontrol cognitivo, un descontrol mental o emocional sobre ella misma. Y ahí es cuando ella empieza a darse cuenta que hay algo que no anda bien, sobre todo. Muy característico, como tú has dicho en la pregunta, María, que cuando se da cuenta, sobre todo cuando ve a su pareja, que es, en ese caso, perpetrador, le tiene miedo a sus gestos, a lo que él dice, se calla cuando él empieza a hablar, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando está a su lado, se siente ella incómoda, no se hace consciente, pero sí después se activa y empieza ella a reflexionar, etcétera, etcétera. Sobre todo, se da cuenta que está en el triángulo perverso cuando no se siente bien consigo misma y sobre todo desconfiada. Sobre todo la palabra desconfiada sobre lo que hace, sobre la percepción sobre sí misma o sobre sus propias decisiones. Te voy a hacer una pregunta. ¿Esta dinámica no solamente pasa en parejas o también puede pasar en la familia? Suele pasar, como estamos hablando en la violencia de género, pasa en la violencia de género, pero también puede pasar también en la familia, evidentemente, porque a veces, y aquí no hay que justificar la violencia, no se justifica para nada, pero sí a veces el triángulo perverso o algunas partes manipulativas o dinámicas de manipulación a veces son de manera inconsciente o aprendida de forma vicaria. Pero esto no lo digo para justificar la violencia.
es que a veces es de manera inconsciente, pero la mayoría, en este caso, tanto familiar como en violencia de género, suele ser también consciente, muchas veces. Muy bien, Alberto. ¿Qué papel juega la manipulación dentro del triángulo perverso? Lo que juega sobre todo el papel en tener, sobre todo que la persona desconfíe, como he dicho al principio, desconfíe de sí misma. Al tener una desconfianza sobre sí misma, la realidad objetiva que la persona puede tomar para seguir adelante en su vida, pues no lo puede tomar porque hay una desconfianza, una inseguridad intrínseca dentro de ella que no le hace ver con claridad qué es lo que le está ocurriendo. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso para las personas que necesiten ayuda, las mujeres que no se atreven a decidir que están en este tipo de violencia, pues tenéis aquí un número que sería el 016, que no deja factura, o sea, no aparece reflejado en la factura ni en el teléfono. Y luego tenéis un WhatsApp en el que podéis escribir también, que sería el 600 00 016, ¿vale? Si tenéis cualquier duda sobre esta charla, también os podéis escribir, tanto fuera de España como dentro. Cualquier pregunta que nos pongáis, en breve bueno, atenderemos cualquier tipo de duda. Vamos a seguir con la entrevista con Alberto, a seguir con las preguntas y bueno, cualquier duda nos decís. ¿Qué tipo de manipulación suele darse en este tipo de relaciones? El tipo de manipulación, pues manipulación que lleva a una violencia, que es lo que has comentado al principio. Por ejemplo, suele ser la manipulación a la violencia económica, que es como que el perpetrador, porque estamos hablando de violencia de género, utiliza la economía de la víctima y utiliza la manipulación de la víctima para que la víctima no se haga independiente y caiga bajo una dependencia vinculada con el perpetrador. Otra forma de violencia es la violencia sexual. La persona pues manipula hacerle sentir culpable a la víctima para que pueda ejercer poder sobre lo sexual hacia la mujer, hacia la víctima. También de forma física, evidentemente, que nombraremos ahora las 3 fases del triángulo perverso. Físicamente, pues claro, se ejerce pues violencia física. También en lo digital, el triángulo perverso también se ve activo, se ve claro cuando dos personas se están conociendo. El perpetrador empieza a realizar el triángulo perverso para que incluso la víctima que está detrás de la pantalla se sienta culpable y se sienta como diciendo algo pasa, algo malo y es por mi culpa, voy a acudir al perpetrador. No dice eso, pero sí es lo que hace. Y sobre todo, pues también hay un tipo de violencia que es la violencia familiar, como que también dentro del triángulo perverso, pues el perpetrador aísla a la víctima para quedarse sola y que no esté con los familiares, porque si se queda sola mantiene el poder absoluto de la víctima. Claro, si está la familia al lado, evidentemente la familia podía abrir los ojos y claramente la víctima puede salir de ese triángulo perverso. Por eso es triángulo perverso, es para que la víctima sea una gran marioneta del perpetrador. Es decir, que esta persona aísla a la víctima, ¿no? Que no deja ponerse en contacto con sus familiares, con sus amigos. Totalmente. Claro. Es como violencia también social, la violencia social, que es dejarla aislada completamente para que se sienta sola, insegura, cuando está con los familiares, cuando está con las amistades o cuando está con el entorno social. Es un tipo de manipulación muy dura y muy fuerte que la mujer, en este caso, como estamos hablando de violencia de género, sufre a diario y evidentemente se sufre. Sí, claro, a este tipo de violencia no tenemos que perdonar, ¿no? Digamos lo que si perdonamos una vez, va a seguir esta persona. Muy buen inciso. Lo que tú has dicho, evidentemente sirve para eso. No se debe de perdonar. El caso es que se perdona una y otra vez. Por eso es un triángulo o un círculo de la violencia, como es el tecnicismo oficial,
que hay en psicología. Es un círculo, un triángulo que va una y otra vez, y cada vez que la víctima perdona o se hace falsa esperanza o se hace una esperanza de que el perpetrador va a cambiar, evidentemente sigue ella menguando su autoestima, sigue sintiéndose culpable y sobre todo insegura de lo que ella es y desconfiando de su propia valía intelectual o de otras confianzas que tenga cognitivas dentro de sí misma. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Esto era, bueno, un punto y aparte, que yo quería hacerle una serie de preguntas también. A nivel psicológico, ¿qué le ocurre a la persona que se encuentra de esta dinámica? Sobre todo, como bien he dicho, la desconfianza, pero sobre todo es la baja autoestima. Rompe la autoestima por completo. Y claro, al romper la autoestima por completo, empiezan los sentimientos de culpa, los sentimientos de inferioridad, el sentimiento de no ser capaz de seguir avanzando en su vida. Es como que se nubla de una toxicidad de dependencia hacia el perpetrador. E incluso, aunque ella se esté haciendo consciente de que le están haciendo daño, al final ella cede a sentirse culpable por tal de no seguir este tipo de violencia. Pero claro, no da ni el paso a salir de ella, ni tampoco da el paso en posicionamiento. Siempre se queda como a un lado y evidentemente crece más el sufrimiento, que es lo que ocurre. Es decir que, bueno, esto es una objeción mía, esto que viene de patrones anteriores desde la infancia, o cómo puedes definir eso. Bueno, a ver, María, evidentemente, como todo, una persona víctima de violencia de género puede, en realidad, meterse dentro del triángulo perverso o de la relación insana o tóxica de manera espontánea y no darse cuenta, porque como bien he dicho que el triángulo perverso, la persona no se da cuenta que está en ello, pero también lo aprende de comportamiento vicario, porque como bien hemos dicho, también en las dinámicas familiares se sufre esto. No tiene que ser siempre el perpetrador un hombre que lo cause a una mujer. Lo estamos diciendo porque estamos en el término de violencia de género, pero también lo puede ejercer una mujer hacia un hombre, o una madre hacia una hija, o un padre hacia un hijo, o una madre hacia una hija, o hacia un hijo, o también un hijo hacia la madre. Son ya dinámicas de abuso, dinámicas tóxicas que existen y que hay que hacerlo, tiene que haber más sensibilización, en este caso por el tema de la sociedad, y que el gobierno ponga marcha dura respecto a esta dinámica, sobre todo. Voy a hacerte una pregunta que es muy peculiar. ¿Cuál dirías que es la secuela más peligrosa dentro del triángulo perverso? La secuela más peligrosa es sobre todo en que la mujer se siente culpable por todo lo que hace, por todo lo que decide, por incluso si está siendo maltratada o abusada, se siente culpable. Eso es una de las peores secuelas. Porque después de eso, la herida tan grande que deja dentro de este triángulo perverso es muy peligrosa, porque para quitarla se necesita muchísimo tiempo para quitar esta herida y este dolor tan grande que causa esta dinámica tóxica que por desgracia existe y que debería de ser erradicada todo por completo. Claro, porque esto quedaría en secuelas psicológicas graves, ¿no? Muy graves, sí. Gravísimas. Hasta incluso hay gente que no sale y que se sigue manteniendo en ello. Gracias a los profesionales de la salud, pues evidentemente pues se está haciendo que cada vez el triángulo perverso o el círculo de la violencia pues sea cada vez menos fuerte, pero que evidentemente hay que tomar conciencia de que esto todavía sigue siendo el pan de cada día y está siendo muy duro para salir de esto. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña incisión para todas las mujeres que estéis sufriendo violencia de género. Tenéis una serie de recursos que os ayude, ¿vale? Tenéis un teléfono de atención al cliente que es el 016, donde podéis denunciar, ¿vale? No os aparecería en la factura, ni siquiera en el teléfono, o sea que animaros y no seguir con esa violencia que tengáis en casa, ya sea con tus padres, ya sea con tu marido, ya sea en redes sociales. No sigáis con eso porque las secuelas son gravísimas.
También tenéis un teléfono de WhatsApp donde podéis escribir, que sería el 600 000 016, ¿vale? Vamos a seguir con la charla, que estamos aquí para los que os incorporéis, con Alberto de la Paz Santiago, que es agente de igualdad y especialista en violencia de género, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa, nos podéis escribir en este vídeo, cualquier inciso que tengáis, os iremos contestando lo más rápido que podamos, perdón. Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde queda el dolor de la persona que nos expresa, Alberto? Sobre todo el dolor en el corazón, porque no se va tan fácil como he comentado. Y muchas veces cuando ese dolor la persona ya está fuera, está en tratamiento psicológico o psiquiátrico, ya digo que esto es muy grave, muy serio, pues evidentemente al final también se queda reflejado en el propio cuerpo, se somatiza desde la emoción al propio cuerpo y claro, evidentemente puede salir muchísimas patologías médicas, que en este caso pues yo no soy competente en eso porque no soy médico, pero se queda grabado bastante en el cuerpo. Es como que ya hay una nueva huella digital dentro del cuerpo o en el propio sistema nervioso que no es fácil de irse, no es fácil y creo que la persona que está que ha estado dentro del triángulo perverso y sale para sanarse es complicado de salir, muy complicado de salir. Ya. ¿Podrías explicarnos cuáles son las fases de este triángulo perverso? Bueno, ahora una parte interesante para que las mujeres que se sientan identificadas con alguna fase de ellas, pues que tome en mano el asunto, como ha dicho María, al 016, sino al número de WhatsApp, que es muy importante, que es el teléfono de la violencia de género. Y bueno, pues la primera fase del triángulo perverso es la fase de tensión, que es cuando el perpetrador empieza a insultar, empieza a crear tensión, una atmósfera muy tóxica, donde empieza a denigrar de manera indirecta o de manera directa a la propia víctima. La víctima en este caso empieza a sentirse como un malestar, no se siente bien, pero hace como un estúpido velo y lo deja pasar, bueno, será una gracia, será un cachondeo, y bueno, no pasa nada. O por ejemplo, gasta bromas denigrantes que pueden ser de manera indirecta, o incluso puede decirle tonta, ¿qué haces? Por ejemplo, que es una seria, no hay nadie tiene derecho a decirle a otra persona tonta. Estoy poniendo ejemplos para que las mujeres se sientan identificadas. En este caso, por ejemplo, si dice tonta, apártate de aquí, no es ninguna broma, está humillando, está devalorando a la persona y lo está diciendo de manera directa. ¿Qué pasa? Claro, cuando está en pareja y se está conociendo de primera o lleva ya un tiempo, pues bueno, es que me lo ha dicho de broma o le ha molestado o ya habré sido pesada. Es decir, empieza esos comentarios a decirse uno misma, bueno, es que me habré pasado yo, mujer estaré encima y bueno. Justificaciones, no hay que justificar, hay sobre todo que valorar, reflexionar, porque en la fase de tensión ahí es donde empieza todo. O por ejemplo o está hablando la mujer en una conversación y el hombre le corta, ahí no lleva razón, cállate, es decir, empieza la humillación, la desvalorización, empieza como que la mujer a sentirse inferior, a sentirse con un malestar, etcétera, etcétera. Eso puede pasar durante semanas, puede pasar durante días, puede pasar durante un mes y la persona ya va creando en la fase de tensión, que por eso es la fase de tensión, mucha tensión, mucha rabia, empieza a acumular, ella intenta expresarse, pero el hombre dice, no, estás loca, tú te estás equivocando, siempre estás lo mismo, es decir, todas esas coletillas que hay, que parece, bueno, me lo estás diciendo porque es verdad que yo soy cansina, porque lo estoy diciendo, nada, ni cansina, ni leche, ni nada, simplemente que cuando tú te sientes mal, lo estás expresando y el hombre te calla y te dice que no lleva razón, esto y lo otro, evidentemente ya te está empezando a crear una distorsión cognitiva referente al sentido común o a la realidad objetiva que te está ocurriendo en ese momento. Eso es la fase de tensión, que podría poner más ejemplos, que en la barra de comentarios podéis escribir ejemplos y podemos valorar si en realidad estáis sufriendo violencia o no, o si tenéis
bueno, si estáis sufriendo o decimos que estáis sufriendo violencia o hay algún tipo de manipulación, por lo menos que seáis conscientes y toméis la decisión importante de llamar a los números, que para eso el Estado español lo ha puesto para que se haga servicio de ello. Es una fase de tensión. Cuando ya hay mucha tensión y mucha acumulación, está la segunda fase, que es la fase de explosión. La fase de explosión, bueno, ya está la violencia física, ya hay abuso, mucho abuso, se rompe todos los límites, etcétera, etcétera, y entonces es como una lucha de voces interna y externa, como una pelea, lo típico, ya estoy harta de que me diga eso, el hombre puede alzar la voz, incluso puede haber violencia física, violencia sexual. Se me ha olvidado una cosa, en la fase de tensión también hay abuso sexual. Lo que pasa que es en modo más de tensión, pero no es tanta explosión. Es como que él se va introduciendo y va ejerciendo todos los tipos de violencia, porque ahí es donde se ejerce tensión. Pero en la fase de explosión es como que está más verbalizado, más directo, ya se ve claro en la fase de explosión. Ahí está la pelea, ahí está ya el maltrato puro, ahí está ya la verdadera violencia de género, que también está en la fase de tensión, pero aquí es donde más se pone ya directo. Entonces, en ese momento, cuando ya ahí la víctima puede hacerse consciente de lo que está pasando, y aparece la tercera fase, que es la fase de reconciliación o luna de miel. Aquí es donde ya el perpetrador se ha dado cuenta, que la víctima se ha dado cuenta, o se está dando cuenta, o se está volviendo fuerte, ya ella como que empieza a tomar conciencia, y ahí en la reconciliación pues él suele traer flores, lo siento, voy a cambiar, no lo hice a mal, lo siento, tú estás divina, que patatín, que patatán, y entonces la víctima baja la guardia. Es como que la fase de explosión ya no ha valido y se ha calmado. Ya la víctima es como que tiene una falsa esperanza de que todo va a cambiar. Claro. Sí. Se vuelve a repetir otra vez el triángulo, pero en este caso hay muchísimos tipos de ejemplos, porque también la fase de tensión, el hombre puede mirar a otras mujeres, puede decir, mira qué guapa va esa mujer delante tuya, y tú dices, bueno, es porque siempre él es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero tú no puedes mirar a otro hombre, porque si tú miras a otro hombre, hay broma, hay manipulación, hay daño, y se vuelve a cometer la misma fase de tensión, otra vez la fase de explosión, y aparece la luna de miel. Es decir, en estas tres fases hay muchísimos ejemplos, van en evolución, porque al principio parece todo muy light, se empieza como el hombre lo que intenta al principio es tomar las riendas rompiendo límites, que por ejemplo la mujer ha podido establecer la relación, pero él empieza a sobrepasarse los límites, a mantener control contundente de la relación. Después, claro, conforme va el triángulo dando vueltas, pues cada vez más fuerte, hasta que ya la mujer no puede más, evidentemente. Y ahí suele aparecer, en esta dinámica, para que también lo sepáis, suele aparecer el modelo de manipulación muy grande, que es el gaslighting, que es hacerle a la mujer que está equivocada con todo lo que ella dice, todo lo que ella decide y con todo lo que ella piensa. El gaslighting es la luz de gas. Es como es una magia tóxica que envuelve a la víctima para quedarse nula ante su propia percepción real del interior para poder escapar. Y no puede escapar porque está totalmente manipulada, está distorsionada. Eso está dentro también del triángulo perverso. El triángulo perverso se asemeja al gaslighting, al círculo de la violencia, está todo muy unido. Y así en esas fases, evidentemente, si la mujer no es consciente, puede tirarse años y años y puede quedarse encerrada y a veces no sale de ahí, evidentemente. Es un círculo vicioso, un triángulo vicioso. Hasta que, claro, voy a decir, cuando ya la mujer en la fase de explosión se larga de la casa o ya denuncia, evidentemente se para ya el triángulo, ya no hay más que hacer. Aunque después, imagínate, a veces el denunciar y todo eso no sale bien, y esto no es para crear miedo ninguno, hay que denunciar, evidentemente, pero a veces
faltan pruebas, faltan cosas, evidentemente somos humanos, la justicia también es humana y se puede equivocar, evidentemente, pero sobre todo, imagínate que falle la justicia, lo primero que va a hacer el hombre, la mayoría de las veces, no es siempre esto 100%, suele emplear la fase de la luna de miel. No lo hice a mal, lo siento, de verdad, y puede en la fase, en la luna de miel puede tirarse, puede estar, el hombre puede estar en esa fase durante mucho tiempo, para que la mujer se confíe, crea que ha cambiado de personalidad y seguir con esa relación. El problema es que cuando ya se confía, el hombre ha aprendido, sobre todo, que en la fase de explosión la mujer puede irse y ahí existe otra dinámica del triángulo perverso que puede ser como más aguda, más controlada y evidentemente cuando un hombre maltrata y cuando un hombre castiga y ejerce todo el tipo de violencia, que lo voy a repetir, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia simbólica, violencia económica, violencia social, violencia familiar y podría decir otros tipos más de violencia, cuando solamente un hombre ejerce una fuera, evidentemente fuera, porque el hombre que ama a una mujer no ejerce ese tipo de violencia, pero ninguna. Las bromas no son bromas, porque las bromas no son bromas, y la violencia y la manipulación no es querer. Y hay un típico rol, un típico paradigma, un típico tecnicismo que el que te quiere te hace llorar, eso tiene que erradicarlo de la mente de toda persona, pero en este caso de toda mujer, porque el que te quiere no te hace llorar. Eso está claro, Alberto. Digámoslo así, que una vez que perdonas, la persona te va tomando la medida y luego ya no te toma en serio. O sea, No, es ya como que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Digámoslo así. Bueno, pues nada, para las mujeres que estén sufriendo violencia de género, pues tenéis ahí el número donde podéis denunciar, que es el 016, y luego el WhatsApp donde podéis escribir, que es el 600 00016. Creo que aparece al final del vídeo, ¿no, Alberto? Sí, ahora aparecerá en los primeros, en la primera escena, antes de que aparezca la charla, aparecerá el 016 al último, para finalizar. Vale, y por último, ¿cómo puede una persona salir de este triángulo perverso? Sobre todo, reflexionando sobre su malestar, pidiendo ayuda, evidentemente, sobre todo denunciando, y sobre todo también nosotros tenemos un método que se llama el método de la voz de lo femenino, que hay una parte del método que es para ayudar a la mujer que está sufriendo violencia de género a hacerse consciente de estas dinámicas y de lo que ella en realidad es, para que ella se empodere y pueda salir independiente de su vida, sin dependencia de ningún hombre, sobre todo perpetrador, por así decirlo. Pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si quieres matizar algo o bueno, decir algo más. Bueno, para los que nos estéis viendo fuera de España o dentro de España, si tenéis alguna duda, algún inciso que decir, vamos contestando las preguntas, por orden y en cuanto nos sea posible. Vale, pues nada, hasta hoy ha sido la charla y muchas gracias, Alberto, por explicarnos todo el tema del triángulo perverso. Pues muchas gracias. Pues buenas tardes y bueno, cualquier cosa tenéis ahí los números de teléfono para las mujeres que sufran algún tipo de violencia y bueno, hasta otro día con una nueva charla y con Alberto. Chao. Buenas tardes. Chao.